el capítulo 16 y el versículo 24. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Bendito Dios. Maravilloso Jesús. Gloria a Dios. El libro de San Mateo, capítulo 16 y versículo 24. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Jesús. ¿Listos? Amén. Aleluya. Le damos lectura a la santa y bendita palabra del Señor y la leemos de la manera que está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Lucha. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Lucha. Cierre sus ojos por un momento. Gloria al Señor. Gracias te damos. Maravilloso Dios que habita. Bendito Salvador, muchas gracias por darnos esta nueva oportunidad, oh Dios. Bendito Señor, gracias, Cordero Divino, por ese aire que respiramos, Señor. Oh bendito Salvador, gracias por cada uno de tus hijos que se ha hecho presente y los que no han podido, Señor. Bendito Dios, tú conoces la razón, pero de la misma manera te pedimos por ellos, Señor, para que juntos, Dios mío, podamos pelear esa buena batalla. Bendito Salvador, alabado tu nombre, Dios mío. Rogamos en este momento que seas tú quien tomes el control de nuestra vida, de cada corazón, de cada mente, y podamos, Dios mío, entregarnos por completo en este momento, Señor, para recibir lo que tú tienes preparado para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos, Padre amado. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Alabado es el nombre del Señor. Bendito Dios. Pueden sentarse los que todavía están de pie. Gloria al Señor. Aleluya. Bueno, vamos a tratar de hacer lo posible con la ayuda de Dios, que la garganta es un poco afectada, pero Dios tomará el control. Amén. Aleluya. Bendito Dios. Vamos a meditar en este precioso pasaje bajo el tema: renuévame, Señor Jesús. Aleluya. Aleluya. Una vez más, para que no se le olvide: Así es. renuévame, Señor Jesús. Gloria al Señor. Mire qué interesante. Nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, les hace esa encomienda muy seria a los discípulos, donde Él le dice que si alguno quiere seguirlo, quiere ir en pos de Él, que se niegue. Negarse, amados hermanos, no es olvidar las cosas hoy y mañana volver a lo mismo. Negar es definitivamente que queden hacia atrás. Entonces el asunto no estaba fácil. 12 hombres, 12 discípulos, con diferente cultura, diferente carácter. Había muchas cosas ahí que quizás a ellos les eran fáciles renunciar a ellas, pero quizás habían cosas muy difíciles para poderlas dejar. Y por esa razón, nuestro Señor Jesucristo les pone esa condición de vida espiritual para que ellos puedan entender que servirle al Señor no se puede de la manera que el hombre piensa hoy en día. Así es, aleluya. Por eso yo digo, a veces se dice: mire, se acepte y ya es salvo y se va para el cielo. Mentira, hermanos. Porque salvo ya es salvo cuando viene a los pies de Cristo, pero la vida eterna, ese es otro asunto. Así es. El que persevere hasta el fin, dijo Cristo, este será salvo. Amén, Entonces, hay que aleluya. pelear esa batalla. Amén. Gloria al Señor. Pero bueno, vamos a meditar en este precioso pasaje, amados hermanos, bajo el tema que hemos visto: renuévame.
Aleluya. Cuando vemos la palabra del Señor, amados hermanos, encontramos desde Génesis a Apocalipsis asuntos que necesitan tener un remedio delante de Dios. Y por lo tanto, nosotros mencionamos, por ejemplo, tenemos a un hombre llamado Moisés. Moisés era el hombre, según la palabra, la historia, los comentarios, todos los escritos que quedaron, que era el hombre más manso de la tierra. Era un hombre prudente, era un hombre, amados hermanos, era el líder del pueblo de Israel, era un hombre preparado, era un hombre que Dios lo había llamado, donde él aceptó el llamado, estando en una tierra donde llena de tantas cosas difíciles, costumbres, cosas paganas. Pero un día Dios de ahí lo sacó, Aleluya. de ahí lo llamó, de Egipto, y ahí lo envía al trabajo de la obra del Señor. Aleluya. Pero ya cuando usted ve, ahí, amados hermanos, se empieza a ver en Génesis, capítulo 2 y el versículo 11 en adelante, nos damos cuenta de este hombre que Dios lo había preparado y lo había capacitado de una manera muy especial. Pero hay algo muy importante, amados hermanos, que ahí nosotros vemos, Dios prueba la vida de Moisés. Y cuando usted ve ese pasaje, amados hermanos, ahí cuando usted ve y en el 2 y el 11, amados hermanos, se encuentra lo que le sucede a Moisés. Entonces, amados hermanos, dice la palabra del Señor que cuando él se va al lugar donde estaba trabajando aquel pueblo que estaba esclavo bajo el yugo egipcio, y dice la palabra del Señor que cuando él va, amados hermanos, a aquel lugar, entonces dice que él se dolió de ver su misma gente, quizás su familia, pero él se da cuenta que todos eran hebreos, y él reconoce que uno de ellos era marginado, era golpeado, maltratado, de lo que él pudo observar únicamente en ese momento. Pero dice la palabra del Señor y queda impreso que cuando él ve, dice la palabra del Señor, que él voltea a ver hacia adelante, hacia atrás, a todo su entorno, y él dice, bueno, pues nadie me está viendo. Y entonces dice la palabra del Señor, que entonces le quitó la vida a aquel hombre. Y ahora, dice él, se queda viendo y aparentemente nadie lo está viendo. Y entonces dice que él mismo lo entierra dentro de la arena. Y entonces hasta ahí todo estaba impune, según él. Pero dice la palabra del Señor que al lapso de casi 48 horas, él se encuentra con dos hombres al mismo tiempo. Y entonces ellos le declaran lo que él había hecho. Hermanos, entonces, según él, todo estaba, nadie sabía. Hermanos, lo que a mí me impacta es que ahí Dios, amados hermanos, primeramente Dios, en ese momento, él ve, porque delante de los ojos de Dios aquí no hay nada oculto. Así es, aleluya. Nadie nos puede ver. Pero el ojo divino, ¿quién se puede esconder? Así es, aleluya. Y entonces, ahora Dios le perdona. Y ahora Dios le perdona por primera vez lo que él hace en ese momento como humano. Y ahora, cuando vemos nosotros, el hombre pueda ser llamado y pueda ser delegado y pueda ser lleno de tantas promesas
delante de Dios. Pero el hombre tiene que tener cuidado que las promesas no le garantizan llegar al reino de los cielos. Aleluya. Cuando el hombre le falla a Dios, tiende a perder lo que Dios le ha prometido. Así es. Y ahora, amados hermanos, vemos que cuando Él esconde las cosas, aparentemente nada pasó. Hermanos, el hombre puede hacer cuantas cosas en esta tierra, y como nadie se da cuenta, no hay problema. Puede ser el mejor maestro, el mejor predicador, el hombre, la mujer más usada de parte de Dios, pero hacia el fondo, el trasfondo, hay asuntos ocultos que el hombre no lo sabe, y a veces lo sabe. Algunos se hacen los desentendidos por conveniencias personales, y otros no las saben, y si las escuchan, las ignoran y dicen: yo no lo puedo creer. Santo Jesús. Pero muchas veces hay cosas escondidas que el hombre necesita sacarlas a la luz Aleluya. para que Dios, amados hermanos, lo perdone. Amén. Pero a veces duele y cuesta, y por eso es que Cristo le dijo a los discípulos: niéguense a sí mismo. Negarse es, amados hermanos, rendirse a Dios y pedirle perdón de todo corazón. Dios, aleluya. Pero ahora, ¿qué más sucede? Más adelante, ya cuando usted ve, allí mismo en Éxodo 17, amados hermanos, sucede algo ahí muy difícil, y usted sabe bien la historia, donde primero dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel se indignó contra la vida de Moisés y empezaron a murmurar. Y ellos, ¿saben que estaban preocupados? Primeramente en las mejores tumbas, en los mejores cementerios. ¿Y de qué sirve que lo lleven a un cementerio o lo entierren en donde está, que todo es oro, y al final ya nada sirve? Así es, aleluya. Pero ellos estaban preocupados a dónde iban a morir, y le dijeron: ¿para qué nos has traído aquí? Si aquí ni siquiera hay dónde caer muertos, ¿a dónde nos entierren? Y entonces dice la palabra del Señor que ellos le dijeron: por lo menos allá había comida, había alimento, y aquí tan siquiera no hay agua. Y entonces dice que Moisés habla con Dios, y Dios le dice que se presente. Y en ese mismo instante que Moisés se presente, aquella roca, allí va a estar Jehová de los ejércitos. Y entonces dice que él le dice: bueno, toma la vara y toca esa peña. Y entonces dice la palabra del Señor que Moisés lo hizo de esa manera, pero dentro de su corazón había ira, había rencor de ver la dureza del pueblo de Israel. Y entonces en ese mismo instante Dios se molestó con Moisés totalmente. Y entonces, amados hermanos, Dios, dice la palabra del Señor, que se enojó de ver la actitud de aquel hombre el más manso de la tierra. ¿Y qué será de aquellos a que brilla la soberbia, amados hermanos? Que no se le puede decir nada, Aleluya. porque ya revienta por cualquier lado. Y ese hombre, el más humilde, lleno de Dios. Aleluya. Pero dice la palabra del Señor que cuando usted ve, ya en el libro de Deuteronomios capítulo 34 y en adelante, dice la palabra del Señor, amados hermanos, que llega el momento que Moisés ya era colmado de días, de años, y ya estaba próximo a morir. Y entonces dice la palabra del Señor que ya había un delegado llamado Josué. Y dice la palabra del Señor que en ese momento, en el versículo 4,
Dice la palabra del Señor que Dios mismo habló con Moisés y le dice: ven conmigo. Y va caminando. Qué privilegio tan grande caminar con Dios. Y dice la palabra del Señor que cuando van caminando le muestra la tierra que había sido prometida para Abraham, Isaac y Jacob y toda la descendencia. Y le dice a Moisés: mira, le dice, esta es la tierra, el llamado el Canaán, la tierra que ha sido prometida para toda tu descendencia. Y le dice: pero va a ser entregada únicamente para ellos, pero tú la mirarás de lejos y no pasarás allá. Amados hermanos, entonces vemos las consecuencias de la vida. Moisés no perdió el cielo, no perdió el lugar, lo que Dios le había prometido, pero sí le dijo: no vas a pasar a esa tierra. Amados hermanos, ¿de qué sirve muchas veces hacernos tanta ilusión que vamos para el cielo y ni siquiera de lejos vamos a poderlo ver? No vale la pena. Lo importante es de entrar a aquel lugar que Dios ha prometido para su iglesia. Amados hermanos, Dios a Moisés no quiere decir que no fue salvo, que no le permitió ir al cielo, pero no le permitió ver aquel lugar que tanta ilusión yo creo que tenía Moisés. Amados hermanos, pero no pudo llegar a aquel lugar. ¿Por qué razón? Porque Dios es un Dios delicado. Dios es un Dios de orden. Es un Dios que, amados hermanos, lo que Él dice lo cumple. Alabado es el nombre del Señor. ¿Por qué razón? Porque Dios en ese momento le dice: tú no vas a pasar. Primero, lo había sacado de Egipto hacia la tierra de Canaán. Y Egipto, amados hermanos, y Egipto significa el mundo. Lo había pasado por el desierto, donde no les había hecho falta nada. De día llevaban la sombra y de noche llevaban una columna de luz. Mas sin embargo el pueblo renegaba. Y entonces, amados hermanos, el desierto, pasaron por el desierto, que significa hoy en día la tierra. Amados hermanos, y ahí Dios no los abandonó. Amados hermanos, y ahora le promete a Canaán, que significa el cielo hoy en día, si nosotros vamos para allá. Aleluya. Si no le fallamos, poder de Dios. Va todo el pueblo de Israel, que hoy significa la iglesia de nuestro Señor. ¿Cuántos lo creen? ¿Lo veo tan pensativos o soy yo? Maravilloso. Aleluya. Pero no se preocupe, yo no paro. Maravilloso, Jesús. Y entonces, amados hermanos, lo lleva a ese lugar para que ellos entiendan el proceso. Y entonces, amados hermanos, hoy en día la figura para nosotros como iglesia, amados hermanos, que Canaán es hoy en día el cielo para nosotros. Egipto dijimos que es el mundo y se nos ha pegado tremendamente. El desierto que es la tierra, pero ya a veces ni queremos tocar casi esta tierra. Pareciera que alas hay para volar. Aleluya. Se nos olvida. Amados hermanos, pero qué importante entender esto, que un día, amados hermanos, un día el Señor, dice la palabra del Señor, que viendo el carácter del hombre, de todo ser humano,
Amados hermanos, entonces dice que envió a nuestro Señor Jesucristo para comprar a su pueblo, la iglesia, a precio de sangre. ¿Para qué razón, amados hermanos? Mire qué interesante. Voy a retroceder un poquito. Cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto para llegar hasta la tierra de Canaán, que fluía leche y miel, primeramente dice la palabra del Señor, cuando usted ve Josué 12, que tenían que derrotar a 31 reyes para poder llegar a la tierra de Canaán. 32, pero Canaán le restamos uno, 31 reyes. Entonces, si no, era difícil que ellos pudieran llegar a aquella tierra, mas sin embargo llegaron los más jóvenes. El resto se quedó peleando por la tumba, y los sacos y la cebolla se quedaron. Pero dice la palabra del Señor, amados hermanos, que Cristo compró la iglesia a nosotros a precio de sangre. Así que nosotros somos los más caros del mundo. Y aunque no lo crea, y algo otros se enojen y les dé envidia, somos los más caros de esta tierra. Note bien esto. Pero Dios envía a su Hijo para pagar el precio por todo el mundo, para que entienda que para llegar hacia Canaán, que es el cielo, el hombre, la iglesia, tiene que renunciar primeramente a 31 áreas del alma de todo su cuerpo. Aleluya. Para poder llegar al reino de los cielos. Maravilloso, Jesús, aleluya. ¿Y cuáles pudieran ser esos? Pudiéramos amanecer hoy. Bueno, hoy hay vigilia. Señor, y si no, pues no se cansa. Yo no me canso. Dios, aleluya. Aleluya, ya se afligieron, ¿verdad? Maravilloso. 31 áreas para empezar, haciéndole el favor, cortita la lista. Que renunciar de nuestra vida para poder entrar al reino de los cielos. Aleluya. Mire qué interesante. Que si usted ve así rapiditamente, yo se lo voy a detallar rápido, porque sé que está preciso. Aleluya. Mire qué maravilloso. Amados hermanos, vamos a ir así rapidito. Fíjese que Jonás dice la palabra del Señor que Dios lo envía para que vaya a evangelizar y a darles el llamado de arrepentimiento y la sentencia ajuste de penas que había sobre la cabeza de ellos por el pecado y la desobediencia. Cuando usted ve ya en el capítulo 4 y el versículo 1 de Jonás, ahí se da cuenta a lo que yo quiero llegar. Aleluya. Dice la palabra del Señor, amados hermanos, que él quiso evadirse, mas sin embargo no pudo, porque cuando Dios llama a alguien, aunque se quiere esconder, no se puede. Y él quiere tratar, pero sin embargo, aunque entra al proceso que usted ya lo sabe, pero entonces obedece. Y ahora dice que va a predicarle a aquella gente de Nínive. Nínive no era un pueblo, no era una ciudad cualquiera, no era una ciudad sencilla. Había soberbia, orgullo, había hechicería. Allí había, olvídese, un libertinaje terrible, donde esa gente había perdido conciencia. Las mujeres no les importaba que estuvieran pronto a dar a luz, la rasgaban, dicen los comentaristas, y les sacaban los hijos, los niños. Era terrible lo que había ahí. Ahí se movía la diosa Star. Allí estaba aquel hombre, amados hermanos, el inventor de las torres gemelas, digámosle ahora, pues, para que me entiendan, llamado Nimrod. Eran hombres líderes en ese lugar, donde ellos eran los promovientes,
los que promovían, los que estaban al tanto del armamento, de la guerra, cómo ellos se iban a ubicar. Amados hermanos, había gente, entre comillas, súper inteligente. No había temor a Dios. Por esa razón es que Jonás, a veces lo tildamos y decimos, pero cobarde. Pero el asunto no estaba fácil. Estar en los zapatos, metido en los zapatos de otro, no es sencillo. Así es, aleluya. Ese era, y una serie de cosas que otro día las desglosamos. Poder de Dios. Pero ¿qué sucede? Este hombre, dice la palabra del Señor, que fue el evangelista más grande en la historia. ¿Por qué razón? Aunque él no quiso evadirse, pero al final Dios mismo lo alineó y llega, y fue el mensaje, pudieron llamarle el más sencillo, más humilde, pero el más contundente, donde Jonás no tenía una capacidad, donde él no tenía una instrucción. Él iba directamente al mandado. Aleluya. Porque a veces, ¿de qué sirve ponerle el blanco y el azul y todo el cielo y todo, y al final de cuentas nadie entiende? Así es. Él fue a lo que iba. Amén. Pero ahora dice la palabra del Señor que por medio del llamado aquel rey reaccionó, y entonces dice que empezó a dar orden con los animales y la gente, que todos tenían que ayunar Aleluya. para ver si Dios tenía misericordia. Y entonces dice que Jonás iba predicando y predicando, y al final, cuando llega el capítulo 4 y el versículo 1, dice la palabra del Señor que ahí aparentemente todo está ganado, y Jonás, yo creo que se queda recostado, se queda ahí pensando y viendo de lejos, porque para eso somos buenos. Y él, yo creo que se queda viendo de lejos a ver a qué momento Dios va a destruir aquel pueblo. Porque, hermanos, a veces eso es lo que, olvídese, Aleluya. a eso vamos a llegar. Carácter. Maravilloso. Y entonces dice la palabra del Señor que como Dios tuvo misericordia, es más, Jonás dice, yo ya sabía. ¿Cuántas veces le ha dicho usted también eso? Aleluya. Ay, yo ya sabía. Mentira, tal vez ni lejos. Glorioso Jesús, aleluya. No sabía nada. Yo ya sabía, dice, yo también. ¿Y de qué se trata? Maravilloso Jesús. Él sabía. Pero dice que en ese momento, cuando él ve que Dios detiene la mano sobre aquella ciudad, él dice que en gran manera se disgustó, o para que me entiendas, se enojó. Hablaba hasta por los codos y dijo, pero ¿cómo Dios? ¿Cómo Dios? Si él había prometido el castigo, y ahora. Pero mire qué interesante, hermanos. Poderoso Jesús. Por eso usted se da cuenta que su llamado fue tan corto y reducido de Jonás, que no hubo un delegado. No aparece en la historia donde él, ahí quedó su nombre. Dios quizás dijo, un evangelista como este me va a destruir a todos. Porque se enoja por lo que a él no le había costado, que era una sencilla sombra. Aleluya. Quizás de razón tenía, que no tenía mucho pelo, me imagino. Pero no era esa la razón para que él sintiera que le rasgaba la cabeza. Y él dijo, para mí mejor es la muerte. Ahí Dios cortó su llamado. Así es. Dios cortó su ministerio. ¿Por qué razón? Por tener un corazón duro. De ver, hay gente que se deleita en la maldad y en el pecado. Seguimos. Aleluya. Siguiente, Eliseo.
Eliseo, dice la palabra del Señor, que cuando él era el sucesor de Elías, que usted lo sabe mejor que yo, y dice que él le dijo, Eliseo, quédate aquí. Y él le dijo, no, yo no te dejo. Y entonces dice que por más que Elías tratara de evadirse, más cerquita estaba Eliseo. Porque hay que entender que vale la pena estar cerca de alguien que de verdad le sirve a Dios. No quiero decir que a quien no le sirve lo desprecie. Aleluya. No. El asunto es que él sabía que pronto iba a ser arrebatado Elías. Y entonces le dice, bueno, viendo la persistencia, le dice, pues, ya que tú persistes, antes que sea arrebatado, ¿qué quieres que te deje? ¿Qué quieres que haga por ti? Eliseo no era alguien ignorante, era un hombre preparado, un joven prudente. Aleluya. Y él le dice, bueno, ni más ni menos, sino que una doble porción de tu Santo Espíritu. Doble. ¿A cuánto le gusta doble? Aleluya. Comer, ¿verdad? Poderoso Jesús. Ahí sí, doble. Y el otro no importa, no, sí. Él dice una doble porción de su Santo Espíritu. Aleluya. Y entonces dice la palabra del Señor que en ese instante, cuando él le dijo, bueno, una condición, si me ves cuando yo vaya hacia arriba, tranquilo, pues vas a lograr lo que quieres. Y así fue, para hacerle breve. Entonces, dice la palabra del Señor, estando al otro lado del Jordán, allá estaba Eliseo, y entonces en ese momento Elías es arrebatado por medio de un carro de fuego hacia el cielo. Y entonces dice que ahora se quedan todos los hijos de los profetas, se quedan viendo a Eliseo, y ahora dicen, ¿cómo va a ser pobrecito Eliseo? Y yo creo que el man no puede ni nadar. Se acabó todo con Eliseo. Pero se equivocó el diablo. Yes. Para hacerle rápido, vuelve y pasa al otro lado. Pero a lo que yo quiero llegar es que en ese momento Dios lo capacita a este joven como un profeta, su llamado, lo llena de su presencia. Pero en el momento, cuando él dice la palabra, que ya va caminando, entonces dice que allá se aparecieron un grupo de jóvenes, dice la palabra del Señor, y ahora se burlan de él y le dicen, sube calvo. Fíjese bien, qué raro, ¿verdad? Así le dijeron, así de sencillo. Es que a veces la gente se enoja, ¿verdad? No nos enojamos, ¿sí o no? Aleluya. Si es peludo, se enoja porque le digan peludo. Peludo. Y si no tiene, se enoja porque no tiene. Así es. Y él se enojó. Se enojó tanto donde le dijeron, sube calvo. Era algo sarcástico. Pero él dice, se le olvida en ese momento que había sido lleno de la presencia, que había recibido doble. Imagínense, ¿qué será para aquellos que no tienen nada? Aleluya. Es la realidad, hermano. Yes. Había sido ya equipado en ese momento, pero dice que él, amados hermanos, conspiró totalmente mal delante de esos jóvenes. Y en ese mismo instante, de donde, amados hermanos, aparecieron, la Biblia dice que aparecieron aquellos osos, pero aquellos terribles, y devoraron a 42 jóvenes en ese momento. Ahora, ¿se da cuenta usted? ¿Qué pidió ahí? ¿Qué pidió Eliseo? Justicia. Algo terrible. Y entonces, ahora Dios ve que había sido un hombre lleno, capacitado, pero había
un corazón todavía ahí ser sanado. Había una área. Para empezar, entonces, amados hermanos, dice la palabra del Señor que los 42 se fueron ahí. Ni para la razón había. Ahora, amados hermanos, ¿qué notamos y aprendemos nosotros de esto? Aleluya. Que a veces nosotros le deseamos, aunque no lo digamos, pero le deseamos la muerte a alguien que no se lo merece. Y aunque se lo merezca, permita que se le llegue el tiempo. Pero te lo mando o te lo llevas, porque ya no lo aguanto. Aleluya. Este es el problema. Y como un ministro de la palabra del Señor, amados hermanos, es interesante analizar esto. La lengua. Por eso, Dios, yo siempre digo, Dios nos dio 2 orejas y una sola lengua para que hable la mitad de lo que escuche. Aleluya. Pero a veces somos automáticos, ¿verdad? Parece acá 47. 47 R15. Este es el problema. Ahora, ¿qué sucede? Entonces Dios ve y dice: un evangelista como este, yo le envío por allá. ¿Cuánto va a matar? ¿Se da cuenta? Aleluya. Si hubieran acabado, terminado los 120,000 de Nínive en un ratito. Pero Dios tiene gran misericordia. Aleluya. Entonces, amados hermanos, ahí entendemos nosotros el propósito de Dios. Pero, amados hermanos, es interesante entender que hay áreas. Yo le dije 31 haciéndole el favor, que hacen falta que sean renovadas delante del Señor. Aleluya. Ahí hay una lista: celo, Yes. ahí hay contienda, ahí hay envidia como Caín, ahí hay discordia. Hermanos, ahí hay murmuración, de todo. Por misericordia de Dios es que este caparacho no explota antes de tiempo, Así es. Aleluya. de tantas cosas que necesita ser depurado. Aleluya. Dios está dispuesto a renovarnos, Amén. pero nosotros tenemos que acercarnos a Él. Por eso, miren qué interesante, amados hermanos, que cuando Dios envía a Josué a explorar la tierra de Jericó, y luego, amados hermanos, cuando llegan, dice la palabra del Señor, a la casa de aquella mujer llamada Rahab, la ramera. Así lo declara la palabra. Aleluya. No va a creer que era un nombre, un apellido. Entonces, dice la palabra del Señor que aquella ciudad de Jericó estaba tan segura por el peligro que podía ocurrir ahí, por los enemigos que tenían ellos. Estaba tan segura que ahí no pasaba nada. Pero dice la palabra del Señor que cuando Josué, amados hermanos, envía a aquella gente, y él va también ahí, y 7 sacerdotes al liderazgo, entonces los envía a Jericó. Jericó era una ciudad de alto prestigio, pero en gran manera habitaba y reinaba la idolatría. Primero, para empezar, ellos adoraban a cualquier cosa, pero con prioridad número 1, adoraban a la luna. La luna era, amados hermanos, el Dios favorito con D minúscula para Jericó. Y entonces dice la palabra del Señor que Dios
envía a Josué a ese lugar. Gracias por estar tan atentos. Aleluya. Y entonces cuando van ahí, dice la palabra del Señor que Dios le da orden a Josué y le dice que rodeen esa tierra. La van a rodear por 6 días y 6 noches. Y al 7º día, que permítame todavía, 6 días van a rodear esa ciudad. Y no crea que ellos llevaban aire acondicionado. Caminando, y no crea que era tan cerquita. Era una ciudad grande. Y entonces, y ellos empezaron a rodear la ciudad. Pero Dios les da una orden y le dice a Josué, diles que en 6 días no va a haber música. No tocarán las trompetas ni las bocinas. Porque ¿quién va a ir a investigar? ¿Quién va a rodear a alguien y haciendo bulla, verdad? Cualquiera se va. Pero a veces en nuestro país, la seguridad, la policía, cuando le llaman que hay algo serio, pone la sirena, calculando que cuando ya llegue ya no hay nadie. Están avisados. Así quien no, ¿verdad? Pero Dios le dice a Josué, por favor, en silencio. Ahora bien, amados hermanos, y le dice, por 6 días no van a hablar. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabía este pueblo de dónde venía. ¿De dónde venía? De Egipto, hermanos. Donde había gente murmurona. Por eso en parte razón tuvo Moisés, que le dijo a Dios, mire este pueblo, poco falta para que me maten a pedradas. Sí, hermano, lidiar con un pueblo así, ¿quién quiere? ¿A que no es fácil? Y entonces, por eso Dios lo lleva ahí. Porque era un pueblo que hablaba de todo menos de Dios. Este es el problema, hermano. De Dios. El temperamento, el carácter del hombre, solamente Dios puede tener misericordia. Aleluya. Y lo lleva a ese lugar. ¿Para qué? Amados hermanos, para que aprendan a obedecer y a escuchar la voz de Dios. Ellos estaban acostumbrados solamente a hablar de todo, pero no habían aprendido a escuchar la voz de Dios. Qué lindo, amados hermanos. Yo no sé cuántos han tenido la experiencia de escuchar la voz de Dios en silencio. En un alboroto, en una fiesta, ¿quién puede escuchar? ¿Sí o no? Es en silencio. Amén. En silencio. Por eso Dios los trae a ellos, para que ellos regeneren la lengua, para que ellos aprendan a hablar y a callar. Porque hay, a veces, sin necesidad que nos pregunten, soltamos todo. Y ese es el problema. Y Dios dice en su palabra que tardo seamos, que seamos tardos. ¿Para qué? Para hablar. Prontos para captar y oír, pero para soltar despacio. Amén. Dios, amados hermanos, es un Dios de orden. Amén. Dios es un Dios delicado. Aleluya. Y entonces, amados hermanos, ahora los trae ahí. ¿Para qué? Para que dobleguen la lengua, hermano. Así de sencillo. Aleluya. Para que la lengua sea ministrada, hermanos, en 6 días por lo menos. Y yo creo que de seguro estaban ayunando, ¿verdad? No había chance de llevar alimento, porque solo con ayuno y oración se puede doblegar este cuerpo, hermanos. Poderoso Jesús. Y dice la palabra del Señor
que le dijo hasta el séptimo día van a gritar, no van a hablar, van a gritar. Hermanos, qué interesante. Aleluya. Dios es un Dios de orden. Amén. Porque a veces nosotros donde menos gritamos es aquí en la iglesia. Aleluya. Pero en la casa, hermanos, terrible. Santo Rey. La policía puede llegar y a veces tiene miedo también. Dice, son hispanos y los hispanos hablamos mucho y hacemos poco. Poderoso Jesús. Por esa razón es que Dios, amados hermanos, moldea la vida de Israel y los trae ahí para que se regeneren. Aleluya. Y eso es lo que más nos cuesta, ¿verdad? Ayunar, ¿sí o no? Yes, aleluya. Ayunar, hermano. Ay, dices que ese cafecito que casi pasa por la pantalla gigante y un panote, pero no aquel que unos de aquellos parece torta. Viene la flor de Puebla. Y este es el problema. Por eso es que no podemos doblegar. Y Santiago dice que ese es el miembro más peligroso, hermanos. Yes. El más peligroso. Sirve para bendecir, pero también sirve para maldecir. Yes. Ay, hermanos. Y ninguno, dijo Cristo, puede servir a dos señores. ¿Por qué razón? Porque una fuente dulce no puede dar al mismo tiempo agua dulce y agua salada. En otras palabras, Cristo por eso dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Aleluya. Hay cosas terribles que nosotros le debemos de decir al Señor que tienen que ser depuradas para poder llegar al cielo. Señor, aleluya. Pero a veces el ser humano está engañado y equivocado. Y entonces, amados hermanos, ahí envía Dios al pueblo para que sea moldeado. ¿Se recuerda cuál era el ídolo más grande para ellos adorado? ¿Sí se recuerda? Le dije, ¿verdad? ¿O no le dije? La luna, hermanos. Gracias, hermanos. Con ustedes seguimos. La luna. Pero la alegría de ellos era más grande, y cuando ellos había fiesta en Jericó, no cabía el gozo cuando la luna estaba luna llena, hermano. La luna está compuesta por 4 facetas, son 4 etapas. Luna llena. ¿Qué más? Ayúdenme porque yo casi no fui a la escuela. Cuarto menguante. Cuarto creciente. Bueno, vamos a dejarlo con 2 porque si no, no hay chance para la vigilia. Ahora dice que cuando la luna estaba llena, ellos estaban felices, hermanos, contentos. Y como estaban seguros, ¿y quién no? No había peligro, había carnita, de todo había ahí. Pero cuando estaba de cuarto menguante, se iba el gozo hasta los humos de la tierra. ¿No se le hace familiar eso, hermanos? Este es el problema donde la iglesia ha caído hoy en día. Y hasta ahorita voy entrando al mensaje. Aleluya. Ya se espantaron. Poderoso Jesús. Este es el problema, hermanos. Mire qué lindo los coros, ¿verdad? Aleluya. Con el mensaje como que el asunto ya cambia. Baja la revolución. Y no se diga cuando salimos de acá. Poder de Dios. Aquí parece que ya vamos a explotar de gozo. Pareciera que ya mañana es cuarto menguante. Se le acabó el gozo. Parece que era un globo y lo puncharon y se le salió todo. Allá ya no hay gozo, hay pleito, hay contienda. Allí saca las 31 características que necesitan para empezar a ser depuradas. Se le olvida que es cristiano. El enemigo tiene miedo, tiembla. Pero no Satanás, es el vecino.
Porque a veces lo ofende y usted ya estaba Así es. contento, ¿verdad? Aleluya. El vecino se ha hecho enemigo porque cuando lo mira, no, dice, no se puede acercar a mí. Se siente el intocable, que solamente él es. Parece un león, un toro, dijo alguien, pero al final era capado, para que me entienda. Un buey. Así de verdad, hermanos. El hombre lleno de soberbia se llena de tanto orgullo que él es todo. Así es. Pero cuando viene a la iglesia, viene otra vez contento y ahora se vuelve a llenar. Alabado sea el Señor. Aleluya. Cristo vive, hermano. Gloria a Dios. Este es el problema donde la iglesia no ha entendido. Maravilloso, Rey. Hermanos, que nuestro gozo no tiene que ser temporal, no tiene que ser momentáneo. Y aunque dirán, bueno, es como yo no estoy en la misma condición que yo. Tranquilo, hermanos, ¿y de qué me sirve comentarle Así es. mis situaciones si no me va a ayudar tampoco? Así es. Peor todavía. Aleluya. No es nada sencillo, pero el asunto es entender, amados hermanos, Amén. que tenemos que servirle al Señor, cueste lo que cueste. Así es. Aleluya. Porque si vamos rumbo a la tierra prometida, tenemos que aprender a que sea el Señor quien renueve todas esas áreas que nos impiden de entrar al reino de los cielos, amados hermanos. Sí, Señor. Aleluya. Alabado es el nombre del Señor. Seguimos todavía. Amén. Con última cita lo voy a dejar. Yo quiero que vaya al libro de Génesis. Aleluya, alabado es el nombre del Señor. Aleluya. El libro de Génesis, amados hermanos, capítulo 30 y el versículo 35. Aleluya. Alabado es el nombre del Señor. Amén. Mire qué maravilloso. Aquí encontramos la historia de Jacob. Jacob, dice la palabra del Señor, que su suegro se llamaba Labán. No Labán, Labán. Entonces, ahora dice la palabra del Señor que a su yerno tuvo que pagar un precio de 7 años para poder ser un yerno. Usted sabe bien la historia, ¿verdad? Aleluya. Y a los 7 años fue engañado. Le dieron la que no era, ¿verdad? Y ahora le dice, bueno, tu problema. ¿La quieres la otra? Pues son otros 7 años. 14 años por su esposa. Qué lindo, ¿verdad? Si llegáramos a eso hoy en día. Yeah. Bueno, dirían pues lo mismo, ¿verdad? Como usted ya la tiene. Aleluya. Pero el asunto es que 14 años. Aleluya. Y entonces dice que a los 14 años se casó con la que él quería. ¿Y cómo se llamaba? Raquel. Yo creo que le daba el diminutivo, ¿verdad? Así como usted le dice a su esposo o viceversa. Bueno, pues cuando se le sube el zumo, ¿verdad? Olvídese. Aleluya. Pero dice que como era un buen yerno de ganancia, él convive y trabaja 6 años más para su suegro. Y entonces dice la palabra del Señor que ya casi a los 20 años de convivir en aquella casa como un buen yerno, digo yo, entonces él decide irse de la casa. Y entonces agarra camino y se va. Decide por sí mismo. Ahora dice, yo soy hombrecito. Y entonces yo tengo que irme. Porque gloria a Dios por las suegras y los suegros, que es verdad. Pero a algunos es difícil. Y a veces la culpa se le pone a los suegros y es lo contrario. Yes. El yerno o la nuera. Pero por ahí van las situaciones, pero ese es otro tema. El asunto es que él toma camino y se va. Y dice la palabra del Señor
que ellos se van y no le avisan a su padre, se va de escondidas y se lleva a su esposa, van de camino, pero entonces dice que cuando Labán llega a su casa, se da cuenta que ya no está su yerno, su familia, su propia sangre, y entonces él se preocupa y él va. Pero algo que a mí me impacta, lo que él va a darse cuenta es que no está, dice que ella se da cuenta rápidamente. Los ídolos que tenía Labán en su casa, los adoraba. Número 2, porque ellos, esos ídolos, contenían la firma y la garantía de todos sus bienes de Labán. Y entonces él se preocupa y va tras ellos. Labán, yo creo que iba tan enojado, con ansia, yo creo, de hacer cualquier cosa, pero Dios mismo en el transcurso del camino le habla y le advierte y le ministra la lengua para que hable con el yerno, para que él no piense cosa mala alguna. Usted lee ese pasaje detalladamente, se da cuenta. Aleluya. Y léalo, porque a mí se me pasa por alto. Aleluya. Y entonces dice, habló, pero le dice, ¿por qué se han venido de mi casa? Estaban bien. Es más, era su casa favorita. Miren qué lindo, ¿verdad? Era su casa favorita. Y de agradecidos, en pocas palabras, ni siquiera me avisaron. Y es más, se han robado los ídolos. Eso era su prioridad número 1 en su casa. Y entonces se molesta el famoso yerno. Y él le dice, cuando usted lee ese pasaje, y él le dice, pero ¿cómo pudiera haber ocurrido tal cosa semejante como esa? ¿Cómo? Él se enojó tanto y se molestó porque dijo, bueno, el suegro tildando a su yerno, para que me entienda así detallado, pensando que yo soy un ladrón, porque él dijo, me han hurtado, me han robado los ídolos. Y él le dijo, no, es más, le dijo él, ya cuando usted lee ahí el 35, amados hermanos, 30-35, le dice, es más, quien se los ha traído, se los ha robado, es digno de que muera. Hermanos, y Labán dijo, qué yerno tan sincero, ¿verdad? Honesto. ¿Ah? ¿Cómo? Y no sabe que Labán, él no se conformó con eso. Él dice que fue primero a una tienda, a una casa, pues, a ver y a registrar todo. Y no encontró nada. Y yo creo que allí estaba su yerno, ¿verdad? Bien, ¿no? Te lo dije. ¿Cómo? ¿Verdad? No. Y dice que él va a la otra tienda y tampoco encuentra nada ahí. Yo creo que necesitaba lupa, ¿verdad? Ya estaba grande Labán. Pero dice que no encontró nada. Y solamente encuentra a su hija llamada Raquel. Y ella, cuando usted ve ese pasaje, dice que ella se montó sobre su asno, hermano. Se montó en el asno. Y entonces cuando ella está montada en el asno, entonces en sus partes ella escondió los ídolos de su propio padre. Cuando usted lee es interesante que lo lea. Aleluya. Y entonces dice que ella le dijo, el Labán le pregunta, hija, ¿dónde están? Y ella le dice, yo no sé.
Es más, le dice, yo no puedo caminar, estoy en mi periodo. Y entonces, pero era mentira. Ella lo que estaba haciendo era ocultar lo que se había robado. Ahora, ella no se da cuenta de lo que su lindo esposo habla en ese momento, minutos antes de que su padre hable con su hija. Él le dice, si alguien se los ha robado, es que muera. Ahí está el problema, hermanos. La lengua es muy importante, dijimos, que sirve para bendecir, pero también sirve para maldecir. Tenemos que tener cuidado para lo que vamos a hablar. Aleluya. Por eso dice, tardos, ¿para qué? ¿Para qué? Para hablar, hermano. Mire qué interesante. Aleluya. Él se precipitó. Se adelantó, hermano. Y no sabía que quién los tenía. Qué terrible, hermano. Eso es difícil de entender. Los miembros tan importantes de nuestro cuerpo, pero son muy peligrosos. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Ya en el capítulo 35, ahí mismo dice la palabra del Señor, que entonces Labán va de camino a cierto lugar y ya faltaba aproximadamente una milla, una legua, dice aquí la palabra, para llegar al destino. Y entonces dice que Raquel, amados hermanos, poquito tiempo le faltaba quizás para dar a luz. Y cuando antes de llegar al lugar donde iban, se le vinieron los dolores y empezaron a auxiliarla, a apoyarla. Pero difícilmente, dice la palabra del Señor, que hubo solución. ¿Por qué razón, amados hermanos? Dice que ella ahí mismo en ese capítulo, ella murió, y dice el título, murió de mal parto, hermanos. ¿Estamos entendiendo? Aleluya. Por donde ella permitió ocultar, por ahí mismo le vino la muerte, hermanos. Así es que cuidado, con Dios no se juega. Aleluya. Dios, amados hermanos, es Dios. Y delante de Él no hay nada oculto. Ahora, ¿qué sucede? La lengua. Aleluya. ¿Por qué sucedió esto? Por la lengua, hermanos. Porque se aprontó su lindo esposo de Raquel. Y él dijo, ¿quién se los haya robado que es digno de muerte? No sabía que era su esposa. Y después yo creo que está llorando, ¿verdad? Poderoso Mire, Jesús. ¿qué pasa? Aleluya. Por eso llevó Dios al pueblo de Israel. ¿Para qué? Aprendieran a callar Aleluya. y a escuchar. Gloria a Dios. Pero a veces nosotros hablamos de todo menos de la palabra. Nos da vergüenza, hermano. Aleluya. Hay cosas escondidas. Y Dios es el único que lo sabe. Y aunque aparentemente las alas hacen falta, digo yo siempre, para volar, hay cosas escondidas. Así es, aleluya. Pecados escondidos, hermanos, que Dios necesita trabajar en nuestras vidas. Yes. Gloria a Dios, aleluya. Y por eso es que a veces es difícil, hermanos, ver el progreso y el resultado del trabajo en la obra del Señor. Aleluya. Y culpamos a quien sea, pero menos nosotros mismos. Yes. Aleluya. Menos nosotros. Y por eso es que hay cosas que se vienen acarreando, se vienen arrastrando. Se han pegado desde Egipto y cuesta olvidarlas. Así es, aleluya. Cuesta olvidarlas. Y a veces nos confiamos y decimos tanto, es que así como Dios perdonó a David, ese es un salmo favorito, hermanos, y un párrafo favorito, cometió adulterio, mas sin embargo Dios lo perdonó. Tranquilo, hermanos.
haciéndole el favor, no cometió adulterio, fue incesto. ¿Sí? ¿Lo ha pensado usted eso? No fue adulterio, hubiera sido más barato. Y a veces nos comparamos con David y pensamos que así como Dios perdonó a David, ¿por qué no nos va a perdonar a nosotros? Cometió incesto porque era su hija espiritual, era la mujer de su siervo, pero era su hija espiritual. Entonces el asunto es serio. Así es, aleluya. Pero a veces nosotros pensamos, pero Dios lo perdonó. Claro que sí, lo perdonó, pero pagó las consecuencias. Así es, aleluya. Las pagó, aunque le costó lágrimas. Tuvo que ayunar, tuvo que orar, postrarse en la ceniza. Y cuando él entendió, y él dijo, ¿para qué voy a ayunar? ¿Y para qué voy a aguantar hambre? Mejor dicho, en otras palabras, si ya no se puede hacer nada. Así de sencillo. Aleluya. Cuando Dios se enoja, es de tener cuidado. Amén. Y vino la consecuencia. Así es. Aleluya. Hacía algo muy importante, falta, que tenía que ser depurado. Era un hombre experto. Los malos espíritus le temblaban Así es. y oían, dice la palabra, cuando él cantaba. Amén. El hombre más sabio en los salmos, más preparado, pero hacía falta una área que renunciar. Aleluya. Y no es que sea pecado, pero cuando es la propia. Pero él anheló lo que no era de él. Así es, aleluya. Y vino la consecuencia. Esto sigue, Poderoso. pero esto lleva tiempo, hermanos, Ujú. para poderlo detallar. Aleluya. Pero es importante entender el temperamento y el carácter de Jonás. La prontitud de hablar de Eliseo. Elías, hermano, ¿por qué Elías? Elías en parte tenía razón, y huyendo, ¿y sabe qué? Y era un hombre que se había enfrentado a más de 400 profetas falsos. Y más sin embargo llega el momento que le entra ¿qué? Miedo. Una mujer lo amenaza, hermano, imagínense, qué difícil, ¿verdad? Ni un hombre, hermano, una mujer lo amenaza. Y cuando allá está huyendo, ¿qué hace él? ¿Qué desea? Muerte. La muerte, hermanos. Mire qué difícil. Esto es difícil. La muerte. Pero Dios, amados hermanos, hay que entenderlo literalmente y espiritualmente, que no le da la muerte física, pero hasta ahí llega su ministerio. Aleluya. Allí, hermanos, él le dijo, como él dijo, la muerte. Cancelado su ministerio. Así es. ¿Cuánta gente empieza en un ministerio con ganas y al final se queda a medio camino? Así es. Y que el Señor tenga misericordia. Y cuando Aleluya. digo ministerio, no es solo el pastorado. ¿Cuánta gente se queda en el inicio? Aleluya. Y por eso dice la palabra del Señor, que Dios nos dice a nosotros que seamos de pocas palabras. Aleluya. Bendito. Hemos entendido esto. Aleluya. Entonces Elías, amados hermanos, ¿se da cuenta usted? Ahí corta su ministerio. Así es. Hasta ahí. Moisés, la roca, simboliza a nuestro Señor Jesucristo, hermano. Amén. Y su actitud de él, en ese momento de Moisés, por medio de la ira, el ser humano comete graves errores. Se airó y hizo lo que no tenía que hacer Así es. para que el hombre lo viera. El hombre muchas veces quiere impresionar, pero Dios no se agrada de impresiones de esta tierra. Así es. Aleluya. Dios se agrada de un corazón humilde, regenerado y entregado a Él de toda Aleluya.
sin Así es. raíces algunas. Bendito Dios. De eso Dios se agrada. Amén. Por esa razón, hermanos, es importante entender esto, que Aleluya. no podemos esconder nada. Yes. Nada delante del Señor. Aquí tranquilo, a cualquiera podemos engañar, hermano. Cualquiera. Así es. De cualquiera se burla. La gente se cambia de apellido, de nombre, de todo, de igual y todo antes. Olvídese, hermano. Y piensa que no va a pasar nada. Pero se llega el momento que le aparece todo. ¿Y qué será allá? Hermanos, hay una lista ya que no cabe, creo yo. Así es, Que aleluya. Dios nos ayude, que tenga misericordia con nosotros, Dios. para que esa lista cada día, a cambio de crecer, se vaya reduciendo, hermano. Así es, aleluya. Vaya reduciendo. Y Aleluya. limpia mi carácter. Renueva mi manera de hablar. Renueva mi manera de comportarme, de tratar a mi familia, de tratar a mis hijos, mi esposa. Hermano, porque a veces es difícil, hermanos, como un matrimonio. Y vivir en cama separada es la peor desgracia. Perdóneme, hermano. Y eso pasa en cristianos, hermanos. Sí, de sencillo. Aquí le pide perdón a cualquiera, a todos. Y si hubiera de entrar un perro, también le pide perdón. Y ya a su esposa no le pide perdón. Es difícil, hermano. Hay áreas difíciles. El celo, todo lo que nos limita, hermano. Así es. Cualquiera que mira a la esposa y dice, ¡ay, que me la va a quitar! Áreas que tenemos que sanar, hermano. Aleluya. El ministerio, hermanos. Ay, es que no puedo convivir con otra iglesia porque me la va a quitar. Momento, hermano. Así es. Muchas áreas espirituales y literales en nuestra vida que necesitan ser renovadas. ¿Cuánto lo creen? Aleluya. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Entonces seguimos, gloria al Señor. Pero será otro día, póngase en pie. Que el Señor me los ayude. Sigamos adelante, que esta es la obra del Señor. Alabado es el nombre del Señor. Maravilloso. Aleluya. Gracias te damos.